Por esta razón, nunca intentes quitarle un juguete a un niño muerto. Era una tarde lluviosa cuando llegué a la morgue del hospital. Mi turno empezaba a las 4 p.m. y terminaba a las 3 a.m. Era una tarde fría, y la noche fue peor. La lluvia no cesaba, y por esa razón mi asistente no se presentó, así que tuve que estar sola en la morgue. Me daba miedo, pero no tenía otra opción. Esa noche le estaba realizando la autopsia a una niña, cuando llegó uno de los doctores a dejar una muñeca. Me quedé sorprendida y le pregunté la razón por la cual llegó a dejarla. A lo que el doctor me respondió: es la muñeca de la niña, su mamá me pidió que no se la quitara, ya que era su muñeca preferida y se enoja cuando no la tiene a su lado. Pero doctor, no me diga que usted cree que ella va a levantarse a reclamar por su muñeca. El doctor, en un tono muy serio, me contestó: así es, a los muertos no hay que quitarles lo que les pertenece, y menos a los niños que son almas puras. Y hay veces que no se dan cuenta que han dejado este mundo. Eso es absurdo, doctor. Y él me interrumpió diciendo: ¿dónde se la dejo? Yo solo cumplo con lo que me dijeron. A lo que yo contesté: déjela encima de la mesa, donde guardo mis herramientas, ahí no va a perderse. El doctor, en un tono muy burlón, me contestó: bien, que le haga compañía a la muñeca ya que su asistente no vino. Apenas había salido el doctor, cuando se escucharon unas risas inocentes de una niña. Pensé que venía de la calle, pero ya eran las 2 de la madrugada y afuera aún estaba lloviendo. Terminé con el informe de la niña y fui por la muñeca para dejarla junto al cuerpo de su dueña, justo como me había indicado el doctor. Pero en ese instante pegué un brinco. Mi teléfono sonó anunciando una llamada. Contesté el teléfono, pero me sentía muy incómoda estar sola en la sala de autopsias, así es que salí al pasillo. Pero mi peor error esa noche fue haberme llevado la muñeca conmigo. Estaba hablando muy tranquilamente por teléfono, con la muñeca en la mano, cuando veo que la niña sale caminando de la sala. Me quedé paralizada. La niña venía directo hacia mí, con una cara de enfado. Quise salir corriendo, pero en esos casos el cuerpo no reacciona. El miedo hizo que cayera rendida. Cerré los ojos y solo pude sentir cómo la muñeca salía de mis manos. No sé exactamente cuánto tiempo haya transcurrido. Solo sé que el doctor, al verme en el suelo, llegó a levantarme. Preocupado me preguntaba qué es lo que había pasado. Yo solo supe preguntar por la muñeca. Al doctor le sorprendió bastante mi pregunta, así es que fue a ver dónde la había dejado, pero me sorprendí más cuando me dijo que la niña la tenía entre sus brazos. Ese día descubrí que los muertos sí reclaman por sus cosas, ya que la muñeca quedó en una de las mesas después de que se llevaron el cuerpo de la niña. Y hasta que yo entregué la muñeca a su familia, la niña dejó de aparecer en la morgue del hospital. Estaba estudiando la carrera de médico forense y me tocaba hacer mis prácticas en el turno nocturno en una morgue. Cuando me recibió el director del hospital, me dijo que siempre cargara con una cruz, que me iría mejor si era creyente. A mí me cayó de extraño, pues soy escéptica, obvio, así que no le hice caso. En la primera semana que estuve ahí, me dijo mi compañero: arriba de la puerta hay un foco de color rojo. Cuando lo veas prendido es porque un cuerpo se movió o se levantó. Tienes que revisar. A mí no se me hizo extraño, pues está comprobado que después de la muerte un cuerpo puede moverse, son reflejos involuntarios, incluso sueltan gases, es algo normal. A lo que mi compañero me dijo: pero aguas, no te vaya a tocar ver algo de más. Todo estaba normal, estaba a punto de guardar un cuerpo, pero veo que se prende el foco rojo, y a un costado estaba un cuerpo. Me acerqué para moverlo del lugar, cuando se sienta de un solo movimiento. Estaba cubierto con la sábana, pero notaba cómo se movía su quijada bruscamente. Me alejé, me espantó. Ya estaba tardando demasiado ese impulso, así que lo quería acostar de nuevo, pero habló. Él dijo: Marta, Marta. Mi compañero entró en ese justo momento y me dijo: hay que rezarle, y comenzó a rezar un Padre Nuestro. No sabía qué pensar en ese momento. Yo no lo podía creer. Le dije: está vivo, ¿no? Mi compañero me miró y me dijo: no, hermana, a este yo le hice la autopsia en la tarde, no está vivo. Ahí sentí cómo se me heló la sangre. ¿Cómo es posible? No lo podía creer. Él notó mi expresión de terror y me dijo: cálmate, te voy a explicar. Hace ya varios años que en esta morgue en específico hay casos de apariciones. Algunos cuerpos hablan, lloran, gritan. Incluso a mí me tocó ver cómo uno se levantó de la plancha y dio 2 pasos para después caer al suelo. Ya lo viste tú.
Yo seguía sorprendida, pero le pregunté ¿por qué? Él me contestó, hay una teoría, no sé si creas, pero dicen que acá al lado del hospital vivía una bruja o curandera. Se sospecha que ella salaba a los enfermos, pues siempre se metía al hospital y se paraba frente a la cama de un paciente y le decía, tú vas a morir. Acto seguido, el paciente no pasaba de esa noche en el hospital. Unos familiares de un enfermo se quejaron, pues después de que ella le dijo eso a su paciente, este tuvo un ataque en el corazón y murió. El hospital tomó cartas en el asunto y la mandó a una casa para ancianos, pero ella maldijo este hospital. Dijo que todos los que murieran aquí, aún muertos, no descansarían, y esta morgue es muy conocida por eso. Yo me fui a mi casa acabando mi servicio. No sabía qué más pensar. Dejé que todo pasara. Días después me tocó hacer un servicio. En esta ocasión trabajaría con una niña, que desgraciadamente falleció la noche anterior, y tenía aproximadamente 7 años de edad. Cuando comencé con la incisión en el tórax, sentí cómo me agarraron la mano que tenía recargada en la plancha. Me sujetó con fuerza. La mano de la niña estaba fría y dura. Me dijo, ¿mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Yo pegué un grito y caí al suelo. Intenté arrastrarme hasta ponerme de pie y salí de ese lugar. Eso me convenció que lo que pasaba en esa morgue no era para nada normal. En mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, pero cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentía que había algo que no era normal. El ambiente en esa morgue se sentía demasiado pesado. Sinceramente, no me sentía bien en ese lugar. Me habían contado tantas historias de terror sobre ese sitio, que los muertos se levantaban a las 3 a.m., que puedes toparte con una anciana que ronda por el pasillo, y que escucharás cómo los muertos hablan entre ellos. Para mí esas cosas eran puros cuentos. En toda mi carrera nunca había presenciado algo que me haya dejado sin aliento. Y eso que mi turno siempre había sido de noche. Según cuentan, es cuando más pasan las cosas sobrenaturales o las almas rondan por el lugar. Mi primer turno en esa morgue fue la peor. Me pusieron de asistente a una chica. Se veía muy distraída, casi no estuvo conmigo. Siempre salía sin avisar, no hablaba mucho, me dejaba sola, incluso por horas. Y cuando regresaba me decía que estaba haciendo otras cosas que no era su trabajo. Me molesté bastante, ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otras cosas. No le dije nada, ya que al otro día traería a mi asistente con el que había trabajado por años. Eran más de las 2:30 de la madrugada, cuando mi asistente salió. Le pregunté a dónde iba. Me dijo que ya casi era la hora. Me quedé extrañada, quizá la hora en que descansaba. Pero como nunca hablé con ella, dejé que se fuera. Yo estaba realizando el informe de una chica cuando vi la hora. Eran las 2:49 y se me vinieron a la mente las historias que me habían contado sobre el lugar. Se me escapó un suspiro. Ya estaba cansada, así que tapé el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger mis cosas cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo. Pensé que era mi asistente, pero ella jamás apareció. Me quedé pensando en la anciana que ronda por el pasillo. Me daba miedo encontrarla, y eso que no creía tanto en esas cosas. Pegué un brinco cuando mi reloj sonó, indicando que ya eran las 3. Sin darle importancia, decidí salir de ese lugar. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente se apagaron las luces. Una sensación de terror se apoderó de todo mi cuerpo, y empecé a escuchar voces, risas diabólicas por todos lados. Encendí la linterna de mi teléfono, y lo que vi me dejó helada. Todos los cuerpos permanecían sentados sobre la mesa en la que estaban. Casi me desmayaba. Quise salir de ese lugar, pero mi cuerpo no respondía. Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. Después de eso ya no supe nada, ya que al día siguiente amanecí en una de las salas del hospital. Nadie me preguntó qué había pasado. Al parecer todos ya sabían de lo que vi. Al rato llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar. Sin preguntar nada, me dijo: sé lo que viste. Qué mala onda que te hayan dejado sola y sin avisarte nada. Sentí un poco de escalofrío y le pregunté: ¿de qué habla, doctor? El doctor me contestó: hace tiempo llegó una anciana grave al hospital. Nadie supo de lo que padecía, ya que le hicieron varios exámenes y no le encontraron nada, pero se veía bastante mal. Pasó unas noches en este hospital, y en todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran morir. Una madrugada, a las 3 a.m. para ser exactos, la anciana se dirigió a la morgue del hospital y con un bisturí mató a uno de los forenses y a una de sus asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida a una de sus nietas, que padecía una enfermedad incurable. Cuando se realizó el crimen, la anciana ya estaba muerta.
y quien mató a los doctores fue el mismo diablo que utilizó el cuerpo de la anciana. Por eso a las 3, el diablo viene a jugar con los muertos haciendo que hablen, incluso hasta que se levanten. Sí, doctor, me habían contado esas cosas, pero yo no creía, y la chica que me dejaron de asistente no me menciona nada. El doctor se espantó tanto con mi comentario, y solo supo hacerme una pregunta bastante exaltada. ¿Qué chica? Aquí no hay ninguna chica de asistente. Doctor, ¿cómo que no? Era una chica distraída que me dejaba sola a veces, casi no hablaba mucho. El doctor se quedó pensando y me dijo: niña, si yo fuera tú, ya no regresaría a esta morgue. La chica que dices seguramente es la misma que mató a la anciana. Pero doctor, no puede ser, si estuvo conmigo casi toda la noche. El doctor me contestó: la morgue quedó embrujada desde ese día. Ni la anciana, ni el doctor y su asistente han podido descansar en paz. Dicho esto, el doctor salió de la sala y yo me quedé pensando en qué hacer, si seguir trabajando o no en esa morgue. Lo que viví me dejó traumada, así que ya no quise volver más. En un hospital de mi ciudad necesitan un médico forense que tenga el valor de trabajar después de las 3 a.m. Aún siguen esperando. ¿Y tú, conoces alguno? ¿Alguna vez has escuchado la leyenda del bebé Dientitos? Es una leyenda contada en diversos poblados del norte de nuestro país, y en donde, de acuerdo a las diferentes versiones, el principal protagonista es el diablo, pues este se le aparece a la gente en forma de bebé, con rasgos malignos y terroríficos, que terminan atemorizando a la población que ha tenido la mala suerte de presenciar tan espeluznante escena. Es en pequeños poblados del norte de México en donde esta historia es relatada, pues de acuerdo a varios testigos, esto sucedía con frecuencia hace muchos años. La gente decía haber visto al mismísimo diablo en forma de vaca, de toro y hasta de perro. Era una noche fría, cuando un ingenuo poblador decidió visitar lo que a él tanto le gustaba, la cantina. Entre copa y copa, este personaje se fue emborrachando, y de repente, en su afán de verse valiente, gritó a todos que a él, el diablo le pelaba los dientes. En ese momento, un silencio envolvió el lugar, y algunos murmullos de los que ahí se encontraban hicieron que nuestro querido amigo se sintiera incómodo. Decidió regresar a su casa y caminando por el sendero oscuro, en donde solo la luna podía alumbrarlo, de pronto se escuchó el llorar de un bebé. Tratando de seguir el lamento, por fin pudo ver a un pequeño envuelto con una ligera cobija que se encontraba entre la maleza y los matorrales, completamente solo. No creyendo lo que sus ojos veían, el hombre decidió llevar consigo al bebé, a quien mientras caminaba logró tranquilizar. Sin embargo, a cada paso se iba haciendo más cansado, pues la criatura que llevaba en brazos se iba haciendo más pesada. No pudiendo dar un paso más, el hombre se agachó. No podía creer lo que estaba pasando. El bebé se empezó a transformar. Sus ojos empezaron a poner rojos. Su mirada era demoníaca. Sus dientes empezaron a crecer y a volverse filosos. Y de pronto solo se escuchó decir: «Mira, papi, ya me salieron mis dientitos». Aterrado con lo que estaba pasando, el sujeto corrió hasta llegar a casa. Se había dado cuenta que había tenido un encuentro con el diablo, y además, este le había pelado los dientes. Esta es la razón por la que siempre debes hacer caso a las advertencias, por más simples que éstas parezcan. Era médico residente y tenía el turno nocturno en la sala de urgencia del hospital. Cada noche era muy agitada por la cantidad de pacientes que llegaban a esa hora, pero no creí que a partir de esa noche algo horripilante sucedería. Había llegado un señor indigente, reportado por las autoridades, por los gritos desgarradores de dolor que estaba teniendo mientras deambulaba por las frías calles de Rubberstadt. Por los síntomas que reportaba, fue necesario intervenir con una operación quirúrgica para averiguar la causa de su dolor, pues parecía que dentro de su estómago había algún parásito, pero al tener todo listo para su operación, sus signos vitales cesaron. La incertidumbre por el fallecimiento de aquel señor y la clase de parásito que impresionaba tener ponían en duda mis conocimientos como médico, por lo cual decidí llevarlo en mi auto a la morgue para hacer la autopsia correspondiente a su cuerpo, sin imaginar que esa noche algo terrible iba a pasar. Llegué a la morgue a las 3 a.m. Estaba muy cansada porque tuve un día con bastante trabajo y cabeceaba de sueño en momentos. Mientras subía al elevador, uno de los empleados me dijo: «Tengo que bajar por otro cuerpo. ¿Podrías llevar este cuerpo a los refrigeradores? Yo al rato lo meto donde se debe». Le respondí que estaba de acuerdo, pero luego lo que añadió el empleado me produjo escalofríos. «Solo ten cuidado, lo dejas y te vas lo más pronto posible». Fui a llevar el cuerpo a los refrigeradores, pero me pareció ver algo extraño.
Vi a una señora caminando por ahí y me dije a mis adentros que debía ser una enfermera o alguna empleada del recinto que cuidaba el lugar para despejarlo del personal a esa hora. Pero al pasar inadvertida, pude adentrarme hasta el fondo de los cuartos para revisar el cuerpo del difunto indigente. Cuando llegué a los refrigeradores, dejé el cuerpo para revisarlo, pero vi algo espeluznante. Salía de su boca una cosa que me asustó demasiado, porque era como una serpiente bastante fea, que tenía el cuerpo negro y no dejaba de salir de su boca, hasta que salió por completo, pero no pude reconocer exactamente de qué animal se trataba. Aunque me asustó demasiado, me acerqué al cuerpo muerto del indigente y toqué su mano. Al instante se levantó con una mirada negra y me dijo: «No debiste venir aquí». Y enseguida trató de ahorcarme, pero lo empujé. Salí corriendo hasta llegar al elevador. Iba tan apresurada que me caí, pero por el susto me levanté como por arte de magia. Cuando ya llegué al elevador, me subí y estaba la señora que vi cuando llegué a la morgue, y me preguntó: «¿Está bien, señorita?». Yo le respondí con intranquilidad: «No, señora, tenemos que salir de aquí, ya que un muerto se acaba de levantar y trató de ahorcarme. Para distinguirlo, tenía una pulsera roja que le ponen a los cuerpos de los muertos cuando llegan». Y la señora me respondió: «¿Como esta?». Al terminar su pregunta habíamos llegado al lobby y el elevador se había abierto, por lo que aproveché y salí corriendo hasta mi carro, y vi que salieron los dos muertos a atraparme, pero afortunadamente encendí el carro y huí a casa. En esa misma semana me mudé a otra ciudad y conseguí otro turno de residencia en una clínica. Un día, cuando dormía en mi apartamento, vi una sombra en la ventana. Abrí la ventana y me asomé para ver qué era, pero no había nadie. Cuando volteé a mi cama, no lo podía creer. Era la señora de la morgue. Me dijo: «Hola otra vez». Si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy Comando Hobbs. Bye.